Entonces, cuando el primer requisito pues para poder tributar en este régimen, pues lógicamente tener algún inmueble y darlo a renta, ¿no? Más sin embargo, en este régimen se establece la obligación de efectuar pagos provisionales de este impuesto de manera periódica, y esto lo norma el artículo 143 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que nos dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, que es el de arrendamiento, por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensualmente, a más tardar el inmediato posterior, al que corresponda el pago, mediante declaración que presentan en las oficinas autorizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que estar presentando cada mes nuestro pago provisional de impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengamos por concepto de arrendamiento de inmuebles. ¿Ok? Sin embargo, por ahí hay, como lo vimos los que estuvieron en la semana pasada acompañándome, tenemos por ahí también la facilidad en el plazo de la presentación, en el cual nos concede la ley un plazo adicional para la presentación de dichos pagos, de acuerdo al sexto dígito de nuestro registro federal de contribuyentes. Es decir, si el sexto dígito de nuestro RFC termina en 1 y 2, tenemos un día hábil más después del 17. En 3 y 4 tenemos 2 días hábiles más después del 17, y así consecutivamente hasta tener más de 5 días hábiles, que son para los RFCs que terminan en 9 y 0. Ok, me parece que nuestra presentación no quiere subir, pero de todas formas voy a tratar de mandárselas a cada uno de ustedes. Si me la solicitan a mi correo, o se la hago llegar a Santi para que nos la haga favor de enviárselas y podamos continuar con lo vayan viendo, ¿no? Bien, continuamos. También tenemos la facilidad en la no presentación de pagos provisionales. El mismo artículo 143, pero en su párrafo cuarto, nos dice que los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, es decir, que nada más tengan ingresos por arrendamiento, y cuyo monto mensual de ese ingreso no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, no estarán obligados a efectuar pagos provisionales. Entonces, en un calculito que yo hice por aquí, ok, voy a tratar de compartir mi escritorio, a ver si no me bloquea o me saca aquí la charla. Vamos a intentarlo, a ver. Denme un segundito, Bueno, mientras, hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda. Ahí está la presentación ya, me parece. Ok. Ya había subido. Se salió nuevamente, Santi, si me puedes ayudar a subirla. Ok, a ver, déjame checarlo. A ver, ya la estoy enviando. Está subiendo, vamos a ver si ya sale, ¿no? Sí, ok, Santi, ya está subiendo, vamos a ver si ya la veo.
Ok, ya está. ¿Sí la ven todos? Bien, ok. Ok, gracias Santi. Bueno, a ver, voy a adelantar aquí mi lámina. Ujú. Bueno, hacemos un breve. La primera lámina pues es lo que es el título del tema de hoy. Lo que les comentaba en la segunda lámina rápidamente es qué artículo lo regula en la ley del impuesto sobre la renta, que es el 141, en su fracción primera, en donde dice que se consideran los ingresos por arrendamiento. Ok. La tercera lámina es la obligación de realizar los pagos provisionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. La cuarta lámina es en la que les comentaba la facilidad que hay en la presentación de dicho pago de acuerdo al sexto dígito de nuestro registro federal de contribuyentes, que nos proporciona un día más, 2 días más, 3 días más, etcétera, ¿no? De acuerdo a nuestro RFC. La siguiente lámina es la facilidad de no presentar los pagos provisionales, que es en donde nos quedamos, en la cual el artículo 143, párrafo cuarto, nos da esa oportunidad. Y nos dice que, bueno, no presentamos pagos provisionales de impuesto sobre la renta si nuestros ingresos por arrendamiento no superan 10 veces el salario mínimo del DF elevado al mes. Ajá. Entonces, como verán en la lámina, yo hice ahí un calculito en el que ponemos el salario mínimo del Distrito Federal, que es el área del salario mínimo del área geográfica A, que es a donde pertenece el Distrito Federal, por los días del mes, y nos da nuestro salario mínimo mensual, y luego se lo multiplicamos por 10. Ajá, entonces nuestro monto para no realizar pagos provisionales serían 18.699 pesos aproximadamente. Esto quiere decir que si alguien cobra rentas y no supera esa cantidad, no está obligada a realizar pagos provisionales de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Continuamos. Nuestros ingresos acumulables para impuestos sobre la renta, pues nos comentan aquí, se dice aquí que los ingresos que se consideran para el pago provisional son los efectivamente cobrados en el mes, ya que los ingresos en crédito se declaran hasta que sean cobrados. Y esto pues nos lo dice el artículo 141 de la misma ley, en la que nos menciona que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Para los efectos de este capítulo, recordemos que estamos viendo el capítulo de arrendamiento, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. Posiblemente extendamos nuestros recibos de arrendamiento, pero el arrendador no nos hace el pago, entonces pues no tenemos por qué acumular esos ingresos. Es prácticamente lo que conocemos como flujo de efectivo, ¿no? Los ingresos que cobramos son los ingresos que vamos a declarar. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna corrección, alguna aportación. Ok. Creo que no. Continuamos entonces. En la siguiente lámina vamos a ver lo que son las deducciones autorizadas para impuestos sobre la renta. En este régimen tenemos dos opciones de deducciones. La primera es, dice aquí, inciso A, o la primera, yo sí puse mi lámina, ¿verdad? Restar las deducciones que la misma ley autoriza. Esas deducciones las vamos a revisar posteriormente. De aplicarse esta opción, se deben recabar los comprobantes respectivos y cerciorarse de que estos reúnan los requisitos fiscales. Esto no es otra cosa más que, bueno, si quieres hacer deducibles tus gastos que te autoriza la ley, pues bueno, como todos sabemos, tenemos que guardar nuestros comprobantes fiscales, ¿no? Para soportar esas deducciones, esos pagos. Y la otra opción de deducción, que es la que más se usa más frecuentemente o la más común, es la equivalente a restar el 35% de los ingresos obtenidos más el impuesto predial. Esto es lo que comúnmente se conoce como la deducción ciega. A mis ingresos que yo obtuve, el 35% de esos ingresos yo los voy a deducir.
Ujú. En este caso no se requieren comprobantes salvo el del impuesto predial. Ujú. Y aquí les pongo en mi lámina que esta deducción es lo que se conoce como deducción ciega. El fundamento legal de estas deducciones es el artículo 142 del impuesto sobre la renta. Ok, continuamos con las deducciones y nos dice la siguiente lámina, que cuando se opta por la deducción fija del 35%, se deberá aplicar para todos los inmuebles. Es decir, cuando se tienen varios inmuebles, no es posible que digamos, bueno, de este edificio, de las rentas que yo cobre por rentar este edificio, yo voy a aplicar la deducción ciega. Pero de la casa que rento de este lado, voy a, voy a aplicar mis deducciones autorizadas con comprobantes fiscales. Esto no se puede hacer porque a final de cuentas los ingresos se juntan independientemente de qué inmueble, de qué inmueble provengan. ¿Ok? Entonces, si tú optas por hacer la deducción ciega, tienes que hacerlo para todos tus inmuebles. ¿Ok? Entonces, esta opción debe elegirse a más tardar en la fecha en que se presenta la primera declaración provisional que corresponda al año de calendario de que se trate. Pero esta opción también se puede cambiar hasta que se haga el cálculo de la declaración anual. ¿Okay? Esto es importante. Posiblemente los pagos provisionales los hagamos utilizando la deducción ciega. Pero ya a la hora de hacer mi cálculo anual, pues resulta que me conviene más aplicar la otra opción, que es la de mis comprobantes fiscales. Y bueno, sí puedo cambiar en ese momento eh, eh, la forma de mi cálculo de impuestos aplicando esta opción, recordando que bueno, tenemos que cumplir con lo que marca el código fiscal para que esos gastos sean autorizados y sean deducibles, ¿no? Como que son pagar con cheque, etcétera, ¿no? Tener el comprobante y todo, ¿no? ¿Ok? Bien, continuamos. Algunas de las deducciones que nos marca aquí nuestro artículo 142 del impuesto sobre la renta es, en el caso de la primera opción, es decir, cuando optemos por hacer deducibles nuestros gastos que erogamos vía soporte, vía comprobante fiscal, pues es el impuesto local pagado sobre los ingresos por arrendamiento. Entre paréntesis, yo aquí le puse en las entidades en las que existe este tipo de impuesto. Hay algunas entidades que no existe este impuesto. Es un impuesto que cobraría el municipio o el estado, en este caso que sería estatal, vaya, ¿no? Si se cobra adicionalmente al impuesto federal en el municipio o en el estado donde tú estés un impuesto por este tipo de ingresos, bueno, ese impuesto lo puedes hacer deducible de tu impuesto federal. Los pagos del impuesto predial correspondientes al año del calendario, las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas, tus gastos de mantenimiento, el agua cuando es pagado por quien recibe el ingreso, o sea, cuando el agua la pago yo y no la paga el inquilino, sino yo como arrendatario, yo hago el pago del agua. ¿Okay? Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejora de los inmuebles, es decir, que hayamos pedido un crédito y que lo hayamos ocupado en la construcción o en la mejora de algún inmueble. Esos intereses que nos cobre el banco o la financiera que nos autorizó el crédito, los podemos hacer deducibles también, así como en su caso, pues los salarios, las comisiones y los honorarios, las cuotas o contribuciones que le corresponda cubrir a dichos salarios. Por ejemplo, si tenemos un trabajador o dos trabajadores que lo utilizamos para que nos ayude a hacer la labor de cobranza o administrar los inmuebles o no sé, para alguna actividad, pues bueno, lo podemos hacer deducible ese gasto, así como su impuesto, ¿verdad? Como los impuestos que eso origina al tener un trabajador, como son el Seguro Social, el Infonavit, etcétera, el 2% sobre nóminas. Esto está fundamentado en el artículo 142 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Okay? Bueno, continuamos entonces.
¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación que hacer? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Pero no están dormidos, ¿verdad? Pues ya son 12:30, ya no es hora de estar durmiendo. Ok, a ver, bueno, vamos a continuar entonces. Ok, Guadalupe, ok, Alfredo. Ok, correcto, vamos a continuar. La siguiente lámina que les voy a presentar aquí es un ejemplo de un cálculo de un pago provisional de impuesto sobre la renta, optando por la deducción ciega. Yo este tema lo elegí, ahorita que ya voy a entrar en la parte del cálculo, sí quiero compartir esta experiencia que yo tuve en la semana a la hora de que realicé el llenado del formato que tenemos que hacer a través del pago referenciado cuando un contribuyente tiene esta obligación de pagar el impuesto sobre la renta por obtener ingresos por arrendamiento. En el formato del pago referenciado a mí sí me desconcertó un poquito, a lo mejor habrá gente aquí que pudiera ayudarnos, porque curiosamente, si ustedes ven nuestra lámina de cómo se calcula el impuesto sobre la renta en pagos provisionales, pues son los ingresos grabados o los ingresos grabables obtenidos en el mes. Es decir, a diferencia de las otras actividades como honorarios o la actividad empresarial, para efectos del impuesto sobre la renta en arrendamiento, los ingresos no se acumulan, no se van acumulando de enero, por ejemplo, de enero a octubre, para que lo presentes en noviembre, ¿no? Sino que vas únicamente a tomar tus ingresos que obtuviste en el mes y a esos ingresos menos la deducción autorizada, ya sea cualquiera de las dos opciones que apliques, le calculas su impuesto utilizando la tarifa del artículo 113, y ese sería tu impuesto a pagar en tu pago provisional. Yo esperaba, les soy sincero, que cuando abrí la pantalla del pago referenciado para cumplir con esta obligación, esperaba ver, bueno, mis ingresos acumulados, más mis ingresos del periodo, mis deducciones acumuladas, más la deducción del periodo y obtener mi base gravable. Sin embargo, en la página del SAT ese formato no está de esa manera. Únicamente presentas tus ingresos mensuales, cosa que yo detecté porque yo erróneamente acumulé todos los ingresos de enero a octubre, los metía en la parte que hace en los campos en la cual correspondían, le elegí que me hiciera el cálculo automático de impuestos y pues lógicamente a mí me resultaba un impuesto muy alto de 20,000 pesos cuando en mi papel de trabajo a mí me daba 5,000. Después de analizarlo me di cuenta que el motivo de esto es porque yo estaba acumulando los ingresos y la tarifa que el SAT está aplicando es la mensual, es decir, no la está elevando al mes que estás declarando. En este caso, si mi declaración es de octubre, no la estamos elevando al mes 10. No sé si me explique o tengan alguna duda. Ahora, yo ¿por qué pensaba que era de esta forma? Porque bueno, si Hacienda lo que pretende es enterarse de cuánto va a recibir de impuestos a través de esa línea de captura, independientemente de que tardemos nosotros en hacer el pago, o de saber cuánto llevamos de ingresos acumulados en cierto periodo para tener un mejor control, pues de esta forma no lo estaría logrando, porque a menos, digo, la verdad no sé, a menos de que ellos internamente pues lleven ese control, porque de esta forma ahorita únicamente yo le pondré mis ingresos que obtuve en octubre y no saben hasta este momento qué ingresos tuve de enero a septiembre. Entonces la verdad sí me desconcertó un poquito ahí. Es la primera vez que entro a ese de pago referenciado de una persona física con ingresos por arrendamiento
y sí me sacó un poquito de onda. No sé si tengan alguna opinión al respecto o alguna duda, o continuamos, ¿no? Ok, como ven la lámina, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de 3 meses de un cálculo de impuesto sobre la renta de una persona por arrendamiento. Ujú. Exactamente, Ramón, eso es lo que yo te decía, eh, que como que ahí yo, desde mi punto de vista, yo siento que ahí le falló Hacienda porque eh, no tiene la información del pago, del total de ingreso acumulado que lleva a la persona física por ingresos de arrendamiento. Únicamente va a tener tus ingresos del mes. A lo mejor de octubre en adelante pues sí los tiene, ¿no? O de cuando estás obligado ya a presentar los pagos a través de referenciado, pero no te da la opción de que pongas tus ingresos acumulados. Y de la misma forma, si tú los pones acumulados, pues te tendría que dar la oportunidad de que disminuyeras los pagos provisionales que has hecho con anterioridad, cosa que tampoco aparece en su formato. No aparece un campo en el que tú le puedas disminuir ese pago provisional que hiciste con anterioridad. Es ahí un detallito que me llamó un poquito la atención, pero a ver, vamos a continuar. Este es entonces, bueno, tenemos los ingresos gravables, la deducción autorizada, que en este caso es el 35% de los ingresos, es lo que llamamos la deducción ciega. Y si se dan cuenta, en el mes de marzo, que es cuando en la mayoría, me parece que de los estados, si es que estoy mal, por ahí alguien me corrige, si son de otros estados y el pago del impuesto predial no se paga con fecha límite en marzo. Por eso en marzo estoy metiendo el impuesto predial adicional a la deducción ciega. Exactamente, en personas morales sí lo hay, en personas físicas con el régimen de honorarios también lo hay, en personas físicas con actividad empresarial también lo hay, también existe ese campo para que disminuyas los pagos hechos con anterioridad, pero en arrendamiento no lo hay, ¿sí? Entonces ahí no sé, bueno, ahí es un tema para que lo analicemos posteriormente a ver si nos conviene a nosotros o no nos conviene. Uh-huh. Ok, bueno, entonces seguimos aquí el impuesto predial. Dijimos que también en el mes de marzo lo vamos a incorporar a nuestras deducciones autorizadas y pues nos va a quedar la base gravable, y a esa base gravable, perdón, le aplicamos nuestra tarifa al artículo 113. Estoy también incluyendo aquí el subsidio para el empleo, pensando en el supuesto de que el arrendatario tiene un trabajador o tiene 2 trabajadores, le paga salarios, y ese subsidio para el empleo sí lo podemos disminuir independientemente de que utilicemos la deducción ciega. Es decir, el hecho de que paguemos los salarios y que no estemos utilizando la opción de deducciones autorizadas vía comprobantes fiscales, no quiere decir que no podamos aplicar el subsidio para el empleo contra el impuesto que nos resulte pagar. Bien. En la siguiente lámina yo les pongo aquí cómo determinamos el impuesto sobre la renta aplicando la tarifa mensual del artículo 113. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ahorita pues ya la hemos utilizado, pero no está de más, yo quise ponerles ahí cómo se aplica esa tarifa, que es más nuestra base gravable, le restamos el límite inferior, ubicamos nuestra base gravable en el rango del límite inferior y el máximo límite, en donde caemos, y ahí pues le restamos el límite inferior, nos da un excedente, esa diferencia la multiplicamos por el porcentaje que nos marca la misma tarifa y nos da el impuesto que conocemos como impuesto marginal. Le agregamos la cuota fija y nos resulta el impuesto sobre la renta a pagar. ¿Okay? Es el procedimiento de la aplicación de la tarifa del artículo 113 para el arrendamiento y para servicios profesionales independientes, para actividad empresarial, etc. Solo que recordemos que para el impuesto sobre la renta es mensual, es la mensual, si no, no la tenemos que acumular, es mensual.
a diferencia de los otros regímenes fiscales que hay, ¿no?, en los que se aplica esta tarifa. Y este es un ejemplo. La siguiente lámina, les voy a poner la siguiente lámina, es un ejemplo de un cálculo, pero optando por las deducciones del artículo 142, de la fracción 1 a la 4, que ya las habíamos visto, ¿verdad? Que son aquellas deducciones como los impuestos locales, el predial, los gastos de mantenimiento, el agua, los intereses, los salarios, las comisiones, el importe de las primas que amparen, la depreciación de bienes, etcétera. Todos esos gastos o deducciones que nos autoriza el 142 de la fracción 1 a la 6. Como verán, en este cálculo el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que en la parte de deducciones autorizadas pues no es el 35% de los ingresos, sino que son los comprobantes que tú tengas, ¿no?, los gastos que tú hayas hecho y de los cuales tú tengas tus comprobantes fiscales, esos los puedes deducir y que estén autorizados en esas fracciones de ese artículo. El procedimiento es el mismo, nos da nuestra base gravable, aplicamos la tarifa del artículo 113, el subsidio para el empleo en su caso, y pues nos da nuestro impuesto sobre la renta a pagar. ¿Okay? Hasta aquí ¿tienen alguna pregunta o alguna duda, algún comentario que hacer? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Ok. Bien, ok. Bueno, continuamos porque al final yo les quiero, a ver si me pueden ayudar ahí con alguna duda que yo tengo, en particular para ver si entre todos podemos ver cuál sería la respuesta o la solución a este problema, ¿no? Ok, vamos a entrar ya entonces en el tema del YETU. Aun cuando el YETU nos pareciera que está dirigido a actividad empresarial, pues también lo causa quienes otorgan el uso o goce temporal de bienes, como es el caso que nos ocupa. Para este impuesto no existe distinción entre inmuebles rentados para vivienda o rentados para comercio. El impuesto se causa en todos los casos, ¿okay?, a diferencia del IVA. Es decir, si tú rentas un inmueble para comercio o para oficinas o algo, tendrías que cobrar IVA, pero si lo rentas para vivienda, no cobras IVA. Sin embargo, el YETU no, en el YETU no diferencia a quién se lo rentes, ¿okay? En el YETU lo pagamos todos quienes rentamos, independientemente de si se lo rentas para vivir o para negocios, ¿okay? Y esto está fundamentado en el artículo 1, en el que dice: están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única las personas físicas y las morales por la realización de las siguientes actividades. Y en su fracción 3 nos dice el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces ahí está el fundamento legal por el cual somos objetos del pago del YETU, o son objetos del pago del YETU quien renta algún bien inmueble. Continuamos entonces. Pues nuestros ingresos acumulables para el YETU son los mismos. Para efectos del ingreso por arrendamiento, son los que efectivamente cobrados por ese concepto. Y este es el artículo 3 de la fracción 4 de la ley del YETU, que les puse ahí yo el artículo para que lo consulten si es que tienen alguna duda. Y nos dice ese artículo que los ingresos que se obtienen cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones correspondientes a las actividades previstas en el artículo 1, que es la que les mencionaba, en este caso el artículo 1, fracción 3, ¿no? Ok. Nuestras deducciones para el YETU, aquí les hice pues utilicé las mismas deducciones que están autorizadas en el 142 del impuesto sobre la renta, para determinar qué podemos deducir para YETU de esas deducciones que nos marca el 142 de la ley del impuesto sobre la renta y qué no podríamos deducir.
el primer punto es el impuesto local pagado sobre los ingresos por arrendamiento. En las entidades en las que exista este tipo de pago, lo podemos hacer deducible para YETU, basándonos en el artículo 5 del segundo párrafo de esa ley. Que el artículo 5, que es el capítulo 2 de la ley del YETU, nos dice: los contribuyentes solo podrán efectuar las siguientes deducciones. Y la fracción 2, el artículo 5, fracción 2, nos menciona las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con excepción del impuesto empresarial, la tasa única sobre la renta y depósito en efectivo. Entonces, ese impuesto local lo podemos hacer deducible para YETU. El pago de impuesto predial también, el mismo fundamento legal, el 5, la fracción 2, también lo podemos hacer deducible para YETU. Las contribuciones locales de mejoras también, los gastos de mantenimiento también, pero aquí nuestro fundamento es el mismo artículo 5, pero es la fracción 1. La fracción 1 en la que la ley nos dice que son las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso o goce temporal de bienes. Las erogaciones que correspondan, ahí entran nuestros gastos de mantenimiento. El consumo de agua también, fundamento, el artículo 5, fracción 2 de la ley del YETU. Y los intereses reales que habíamos comentado, que sí podemos deducir para impuesto sobre la renta, por algún financiamiento, para YETU no es deducible. Y esto está soportado en el artículo 3, fracción 1 de la ley del YETU, que se las voy a leer ahorita para que quede un poquito más claro. Déjenme buscarlo. Exactamente, Julio. Exacto. Únicamente tienes que meter los ingresos mensuales tal y como lo dice la ley. Nada más que yo sí me desconcerté un poquito porque bueno, entonces Hacienda no tendría la información de tus ingresos que llevas hasta ahorita acumulados de enero a septiembre o de enero a octubre. Lo vas a saber hasta que presentes tu declaración anual y ya acumules todos tus ingresos del año. Sí me llamó la atención porque, bueno, de otras actividades, como vuelvo a repetir, como honorarios, actividad empresarial, sí te pide que acumules todos tus ingresos, ¿no? Claro, el tratamiento que da la ley es así. Pero sí, yo esperaba que fuera similar, sobre todo para que ellos puedan tener esa información. Estoy checando el tercero de la ley del YETU, fracción 1. Y por aquí nos dice a ver, y bueno, el siguiente punto, el de salarios, comisiones, honorarios, así como los impuestos, cuotas o seguros, contribuciones que le correspondan cubrir sobre dichos salarios. Le puse aquí en solo acreditamiento. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que para el YETU no son deducibles los salarios, ni los asimilados a salarios, etcétera, ni las contribuciones de impuestos laborables. Podemos usar entonces el acreditamiento. El fundamento es el artículo 5, fracción 1 y el 10 de la ley del YETU. Continuamos. Aquí está un ejemplo de un cálculo de la ley del YETU, de un cálculo de pago provisional de YETU, en el que, a diferencia del impuesto sobre la renta, aquí sí acumulamos los ingresos. Recordemos que para el impuesto sobre la renta únicamente se toman los ingresos obtenidos en el mes, y para el YETU sí los vamos acumulando, como lo vemos en esta lámina. Nuestros ingresos percibidos para enero pues son los mismos que tenemos acumulados. Nuestras deducciones autorizadas del periodo son las mismas que tendríamos acumuladas a ese mes. Nos da nuestra base gravable multiplicado por la tasa del impuesto del YETU, que es el 17.5 para este año, pues nos da nuestro impuesto empresarial a tasa única causada. De ahí vienen los acreditamientos. Recordemos que en este ejemplo que yo les puse, estoy considerando que sí estamos pagando salarios,
Por lo tanto, tengo derecho a acreditar el 17.5 de esos salarios grabados que pagué, que son los 200 pesos o los 200 que aparecen aquí, ¿no? Al tener empleados, pues también tengo que pagar seguro social, y tengo aquí 40 pesos de acreditamiento por las aportaciones de seguridad social. Acredito también el impuesto sobre la renta, bueno, aquí le puse en retenido, pero en todo más bien sería en el ISR, en esta fila en donde dice acreditamiento de pagos provisionales de ISR en oficinas autorizadas. Y pues resulta que en enero yo no tengo yeto a pagar. Para febrero, si ustedes ven, son mis ingresos del mes pasado, más los ingresos de febrero, que fueron 30,000, y me dan acumulados a febrero 71,800. Lo mismo con las deducciones. El acreditamiento también es elevado a febrero. Todos los acreditamientos, tanto de sueldos por salario, seguro social y mis pagos provisionales que haya realizado. En este caso, para febrero sí me da impuesto a pagar de YETU, y para marzo lo mismo, ¿no? Podemos darnos cuenta también aquí en marzo que como yo hice un pago en febrero de YETU de 1,149, en marzo también lo aplico, ¿no?, para disminuirlo de ese impuesto. ¿Okay? Y bueno, la parte de como un dato adicional, recordemos que cuando nosotros hacemos, cuando se le renta a una persona moral, esta persona moral está obligada a efectuar una retención del 10% del importe de la renta, siempre y cuando quien rente o el arrendatario sea una persona física. Esto es como un dato adicional que les puse por ahí, pensando en que una persona física le renta a una persona moral, y cuando esa persona moral haga el pago, le tiene que retener el 10% del importe de la renta. Lógicamente expedir su constancia de retención y todo, ¿no? Ok, bueno, así es como terminamos este tema. La única como acotamiento o como comentario adicional es que en caso de que se le rente a para comercio, pues hay que cobrar el IVA, ¿no? El hecho de que el IVA, de que tú no estés obligado a presentar pagos provisionales por el límite de los ingresos, recordemos esa facilidad que hay de los salarios mínimos, pero si tú cobras IVA, eso sí, tú sí tienes que hacer el pago de esa declaración mensual de IVA, aunque no tengas que hacer el impuesto sobre la renta. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o alguna consulta, alguna duda o aportación que hacer? Ok. Bueno, a quien le interesa el material, me lo pueden pedir por correo, y yo con gusto se los envío, estas láminas. Yo tenía la inquietud que yo les quería comentar, a ver si alguien me pudiera ayudar ahí a resolver esto, es qué pasa si yo en un pago provisional hice por error hice un pago lo indebido, y pagué, a lo mejor en lugar de que tenía que pagar yo 600 pesos de ISR, pagué 6,000. Entonces, ¿qué pasa si con ese pago lo indebido, si yo posteriormente no puedo acumular mis ingresos para ir disminuyendo ese pago? De ahí me surgió la duda, porque el que no pueda acumular mis ingresos de enero a octubre. Porque si en ese mes yo por error, a la hora de hacer mi transferencia a Hacienda, en lugar de 600 pagué 6,000,
y resulta que el siguiente mes únicamente incluyo mis ingresos cobrados en ese mes, pues me va a dar lógicamente un impuesto a pagar mes con mes, y al final del año voy a tener un impuesto a favor. Ahí es donde yo se los quiero ir por dejar de tarea para ver qué opción es lo que más nos conviene. Esa es una opción, es solicitar la devolución, presentar declaración complementaria, y te va a resultar un pago a lo indebido y solicitar la devolución. ¿Qué otro harían? ¿Ok? ¿Alguna otra? Esa opción que comentas, Ramón, es bueno, es lo correcto, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí lo checamos. Por ahí algunas otras opciones que se las comento el próximo sábado, o se los comento vía correo para que lo tengan por ahí presente, ¿ok? Pues por mi parte el día de hoy es todo. Ujú. Sí, Julio. Exacto. Ujú. Sí, en la complementaria te resultaría impuesto sobre la renta a favor y tendrías que solicitar la devolución o compensarlo, pero bueno, ya sabemos que esos son trámites adicionales, ¿no? Que se supone que con la entrada del pago referenciado tendrían que ser automáticos. De ahí mi pregunta de que si, bueno, si el pago referenciado no te deja acumular tus ingresos, pues Hacienda no va a estar en posibilidades de hacerte esa devolución o esa compensación de manera automática. Exactamente. Ujú. Entonces, por ahí hay algunos detallitos en la parte de arrendamiento que trae el SAT, que sí sería cuestión de hacérselo saber, pues para que tengamos una mejor, sean más rápidos los trámites. Ustedes sabrán que las devoluciones y las compensaciones son trámites tardados, y que aparte mientras nos están jineteando ahí el dinero pagado, ¿verdad? Ujú. Ok, pues bueno, yo los dejo con mi siguiente compañero.